Hola amigos y amigas, muy buen día, bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal donde abordamos temáticas de astrología, de codificación biológica, terapéutica y otras afines. En el día de hoy vamos a estar hablando de Neptuno. Y bueno, de cualquier planeta, de cualquier elemento, faceta, aspecto en astrología, nosotros podemos hablar en largo y tendido, escribir libros completos prácticamente. El día de hoy aquí nos vamos a referir únicamente a una o dos de las múltiples caras desde las que podemos vivir o entrar en contacto con lo relacionado con Neptuno. En este plano 3D, llamémosle así, el plano de la materia, de este videojuego llamado vida. Recordemos que Neptuno, que es regente de Piscis, tiene poco o nada que ver con este plano 3D y a menudo tiene este famoso efecto disolutivo de la individual, de la individualidad, perdón, de esta sensación del yo. También a veces de nuestra parte más racional, donde todo esto se va perdiendo, se va diluyendo en algo que parece ser más amplio. Podemos asociar a Neptuno con el principio astrológico que nos recuerda que en el fondo todo tipo de separación es finalmente ilusoria y que la individualidad finalmente es una cara más de un todo que parece contenerlo todo, justamente. Neptuno es algo así como el recordatorio del todos somos uno, si quieren, esta famosa frase que es como una especie de cliché que se oye por ahí. El recuerdo de que la vida en nosotros proviene de un origen donde no hay una separación. De ahí que podemos asociar también a este planeta con el impulso del religare, o sea, el famoso recuerdo del origen. De ahí que en el pasado lo neptuniano se asociara mucho con lo que eran las religiones organizadas. En tiempos más actuales, diríamos que lo neptuniano tiene que ver con el recordatorio constante de un alma que es una manifestación de un origen luminoso en el que finalmente se funde y desaparece, si quieren. De ahí que una persona que tiene una carta de tipo neptuniana o muy pisciana tiende a fascinarse con todo lo que la saca de la noción de individualidad y la pone en contacto con algo más amplio, que puede ser, por ejemplo, ¿qué cosas podrían ser estas? Las religiones organizadas, el misticismo, el esoterismo, por otro lado, el alcohol, también las drogas, ahí perdemos un poco la razón, se altera nuestra percepción, salimos de nuestra individualidad más acostumbrada, todo lo que nos saca de esa percepción individual por un momento. También otros tipos de cosas, por ejemplo, la admiración a ídolos, el ayudar, el andar de salvador de otros, el andar de mesías por ahí. Todas estas cosas son muy típicas de estas dinámicas. Y es que en esto también hay mucha idealización de lo neptuniano. Aunque suene redundante decirlo, porque claro, Neptuno tiene que ver justamente muchas veces con la idealización en la que caemos, y esto no está exento de posibles problemáticas, como cualquier otro planeta en su acción sobre la psique humana. Por ejemplo, como Neptuno tiende a este efecto de diluir o desparramar la individualidad, a la persona muy neptuniana, muy pisciana, muchas veces le pueden costar cosas en que esa individualidad resulta necesaria. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con marcar límites, salir de las actitudes victimistas, desarrollar la voluntad, ver las cosas con equilibrado criterio de realidad, separarse psíquicamente de los conflictos de otros en lugar de quedarse pegado en ellos, creyendo que de esa manera se está ayudando. Individuarse, cortar lealtades familiares, inconscientes, programas limitantes del inconsciente transgeneracional, etcétera. Todas estas cosas a veces plantean una cierta dificultad agregada a cuando la persona tiene un perfil muy neptuniano, muy pisciano, se suele ver. Es que para estas cosas se necesita además sostener un cierto grado de individuación, que a veces la propia persona rechaza cuando tenemos una carta neptuniana o muy pisciana. Por ejemplo, se sacrifica por otros, descuidándose a ella misma, cuida a todos menos a sí misma, creyendo que así está ayudando, o anda jugando al Salvador, al Mesías, o alimentando el personaje de víctima en otros, creyendo que eso es ser compasivo. Por ejemplo, cuando en realidad a la larga esto no ayuda. Y es que, como todo, lo neptuniano no está exento de problemáticas. Por eso en el video de hoy es un poco desmitificando, si se quiere, lo relacionado con este planeta, digámoslo así. Entonces, hay una faceta de Neptuno muy relacionada con la fascinación, con la entrega a algo mayor, en la cual pierdo mi individualidad, se me diluye en esa entrega. En ocasiones esto se asociaba bastante también con el sacrificio. Por ejemplo, cuando alguien se entregaba a una creencia, a una ideología o a una religión y estaba dispuesto incluso a morir o matar en nombre de esa entrega, cosa que al día de hoy sigue pasando también. Otro tipo de entrega tiene que ver con el
yo al último, tú primero, lo tuyo primero, todo lo demás primero, yo me pongo al último. Me entrego a una causa mayor en nombre de la ayuda, de la caridad, de la compasión y a veces me descuido a mí mismo en el proceso. Es otro tipo de entrega. Por eso estos conceptos aplican para mucha casuística diferente. En otro plano, también en otro ámbito cotidiano, podemos ver algo parecido en las famosas barras bravas del fútbol, pongamos por ejemplo, en donde la individualidad queda totalmente suprimida por una dinámica de masas, en nombre de un fervor y una identificación con algo mayor, que sería este club de fútbol, todo lo que mueve, y con los que están en la cancha también. Piensen que un fanático no está jugando, no es protagonista, pero queda identificado psíquicamente con aquellos que están en la cancha. Incluso, fíjense que la persona se puede poner de mal genio cuando el equipo pierde y dice, perdimos, nos robaron el partido, como si él estuviese jugando, cosa que no ha sido así. Y es que cuando no tenemos una individuación muy desarrollada, podemos caer dentro de la nebulosa neptuniana fácilmente, en la que perdemos contacto con la realidad material, cosa a la que estamos especialmente propensos cuando esta realidad no nos está gustando. Por eso que el neptuniano o el pisciano tiende a desconectarse cuando algo no le gusta de este mundo 3D. Por eso también, para que lo neptuniano no se torne en algo que nos juegue en contra, debemos tener un sano sentido de individuación. Hay que trabajar en eso, hay que tener un cable a tierra, eso ayuda muchísimo, algo que nos ancle, que nos haga que no perdamos contacto con la Tierra, porque Neptuno poco o nada tiene que ver con ella. Por eso, trabajar con los transpersonales, los planetas transpersonales, nos mueve a mirar toda la carta y a aprovechar los potenciales que allí tenemos también en el resto de la carta para ir haciendo Tierra, para ir trabajando con estas energías de maneras expansivas, saludables, digámoslo así. Todas estas facetas mencionadas pueden tener caras bastante insanas o desequilibradas de la energía neptuniana. Como decía, puede haber mucha idealización en torno a este planeta, al ser justamente el planeta de la visión distorsionada, que se nos aparece cuando no tenemos demasiada claridad de los móviles de nuestra conducta, de lo que hay detrás de nuestro comportamiento. Y es que con Neptuno conectamos más desde lo irracional que desde la lógica, como si el mensaje en todos estos ejemplos fuese algo del estilo: entrégate, no pienses, no cuestiones ni analices, siente y déjate fluir. Algo de este estilo. Un mensaje que puede tener luces y sombras, depende del contexto, depende de lo que estemos hablando, por supuesto. Pensemos, por ejemplo, en las sectas de cualquier tipo, que tienen esta forma de operar, de que piden, demandan una entrega irreflexiva, irracional, ciega, hacia un objetivo, hacia un credo, hacia un líder, hacia una persona, una meta. Entonces, como todo, aquí tenemos luces y sombras. Por otro lado, hablando a nivel colectivo, hay fenómenos bastante curiosos e interesantes que ocurren con Neptuno, ya que en ocasiones sucede que cuando una persona adquiere cierta fama o notoriedad, pensemos por ejemplo en algún famoso, algo por el estilo, y esta persona tiene asociada una configuración neptuniana o pisciana, donde esta energía esté destacada en su carta, puede ocurrir que se convierta, aún sin quererlo, deliberadamente, o sin querer queriendo, digamos, en una especie de pantalla colectiva sobre la que se despliegan y se proyectan algunas de estas dinámicas de fascinación, de idealización, de demonización o incluso de adoración extrema o de entrega por parte de un sector del colectivo hacia esta persona, que se va convirtiendo entonces en una especie de vehículo de lo neptuniano, que incluso a veces puede quedar fijada o entrampada, enredada en su propio juego. Esto lo vamos a ver en los ejemplos siguientes para que se entienda mejor, así que ahí me iré explicando. Antes de ello, aclaro que cuando digo configuración neptuniana, me estoy refiriendo, por ejemplo, a un Neptuno-Sol, Neptuno conjunción Sol, un Neptuno cercano al ascendente o un Neptuno en casa 1, que es bastante potente. Y cuando digo configuración pisciana, donde este signo esté destacado por algún motivo u otro, por ejemplo, hay bastante planeta en el signo, por dar el ejemplo más evidente. Revisemos, por ejemplo, el caso de Diego Maradona. Su carta natal es un buen ejemplo de lo que me acabo de referir con una carta neptuniana. Tenemos un Sol conjunción Neptuno, es decir, que tenemos a lo más potente allí, al planeta mismo, o sea, Neptuno, permeando toda la configuración de su Sol, están juntos. Y aunque este Sol se halle en otro signo, vamos a observar cómo se tiñe de lo neptuniano, sin dejar de expresar el potencial de su signo natal, por supuesto, que es Escorpio. Más aún, fíjense que tenemos esta conjunción en casa 12,
el escenario neptuniano por excelencia y además, para agregar al carro, una luna de Piscis, la luna siendo otro de los pilares de la carta. Bueno, Diego Maradona es un futbolista destacado, pero en cierta parte de la población en Argentina y también en muchos otros lugares, la figura de Maradona, fijémonos, es ¿cuál? Es la de un ícono, la de un ídolo o incluso la de una divinidad. De hecho, por si no lo sabías, hasta existe la iglesia maradoniana, que tiene sus propios mandamientos, sus propias liturgias, celebraciones. Todo esto choca con toda la racionalidad, porque una cosa es la admiración hacia un futbolista profesional, o sea, yo puedo admirar mucho la calidad, la habilidad, las destrezas de un futbolista, pero otra cosa diferente es cuando ya no miro la persona, sino que miro al ícono y lo revisto de toda clase de cualidades que van más allá de una simple admiración, para convertirse en una devoción ilógica, en una fascinación. Y cuando digo ilógica, me refiero a que no parte de una consideración muy razonada, sino más bien de un sentimiento que pareciera tener ansias de entregarse, de perderse en algo que le parece más grande y que este ídolo de alguna manera representa. Este mismo fenómeno es común en algo que ya mencionamos, las barras bravas del fútbol, como dijimos. La persona se entrega a esa causa, a esa entidad, a una entidad como este Gregor, más allá de sí misma y deja de lado su individualidad en el proceso, al punto que incluso es capaz de agredir o incluso matar a quienes ve como posibles enemigos, la barra del otro equipo, por ejemplo. Entonces, a lo que voy con esto es que veamos cuán irracional es esta dinámica asociada a ciertos tintes de lo neptuniano y que incluso recuerda a otras un poco más extremas asociadas a ciertos cultos religiosos o figuras que los lideraban, en donde de ser un individuo me paso a convertir en alguien dispuesto a morir, incluso en nombre de lo que creo la fe o un ideal o un mandato de la divinidad. Lo que acabamos de decir también de las sectas o los cultos. No sé si se acuerdan, por ejemplo, de alguno de estos grupos donde aparecía un líder de tipo mesiánico y sus seguidores se inmolan en nombre de la causa o de la doctrina. A veces suicidios masivos y este tipo de cosas. Seguro han oído hablar de alguno de ellos. Pues bueno, que esta imagen nos ayude un poco a desmitificar justamente esta imagen tan idealizada que a veces tenemos de lo neptuniano. Ya vemos que hay facetas potenciales de llevar la energía de este planeta de formas que no siempre van a estar alineadas con nuestro mayor bien. Entonces, como todo, tenemos luces y sombras en nuestro contacto con las energías zodiacales. Veamos un segundo ejemplo, el de la famosísima actriz Norma Jean Mortensen, más conocida como, adivinaste, Marilyn Monroe, quien quedó inmortalizada en la historia del cine comercial y de la cultura popular como la imagen icónica por antonomasia de la rubia tonta y liviana y el símbolo sexual por excelencia de la cultura de la época, que ha perdurado, fíjense, incluso hasta hoy, muchos años después. Si nos fijamos en su carta, vamos a ver este Neptuno en casa 1, a unos cuantos grados del ascendente, una posición bastante considerable de este planeta porque la casa 1 tiene que ver también con lo que está muy a la base de nuestro carácter, de nuestras formas de ser, de lo que sacamos cuando movemos, cuando iniciamos, cuando tomamos iniciativas. Por eso es una posición bastante relevante. Sin embargo, esta imagen de rubia tonta, frívola, que ella y los estudios también explotaban en las películas que filmaba, era algo con lo que Marilyn claramente comulgaba, pero a la vez una parte de eso también a la larga le terminaba pesando. Ella misma dijo en alguna ocasión que ser un símbolo sexual era una carga pesada de llevar. Estas son palabras atribuidas a ella. Si uno revisa también parte de su historia, va a notar que además era una persona con variados e importantes conflictos de desvalorización, que la llevaban a sentir muchas más inseguridades internas que las que su sonrisa aparentaba de cara a la cámara. Un dato interesante al respecto es que en un momento de su vida, en el que ya era una estrella de cine, si mal no recuerdo en 1956 fue ese momento, ella decide tomar clases de actuación en el Actors Studio de Lee Strasberg, que era famoso en la época, y esto es algo que habla de sus inquietudes por ir más allá del encajonamiento que le marcaban esos papeles eróticos, livianos, y es una inquietud que alguien podría decir armoniza bien con el Sol, Mercurio en Géminis, Venus en casa 9 que vemos en su carta y todo eso. O sea, la curiosidad por aprender e ir a más. Venus en la casa 9, aprender dentro del ámbito del arte y todo eso.
Pero sobre todo esto parecía responder más bien a la necesidad de ser tomada más en serio en su medio y sobre todo por ella misma, porque ella, insisto, era una persona que tenía fuertes conflictos de desvalorización. Por eso es que ella va a tomar clases porque quería entrar a representar papeles más demandantes, más exigentes, más profundos que solo el papel icónico que se le daba. Y bueno, de hecho, paréntesis, con un Saturno en Escorpio en casa 4, vamos a ver que esto tiene a menudo mucho que ver con ir a fondo en las raíces de nuestro psiquismo y sus carencias, sus experiencias difíciles, sus miedos e inseguridades, y poner luz a toda la carga traumática y conflictiva que allí me voy a encontrar. Y bueno, si Marilyn quería ir más a fondo como actriz dramática o seria, más allá de estos papelitos de muñequita, tendría que pasar por un proceso introspectivo como parte de sus clases, lo que la iba a llevar a encontrarse con facetas de sí misma que estaban sepultadas o en sombra, debajo de la luz de los reflectores y de las cámaras. De hecho, en el transgeneracional de Marilyn, si uno lo estudia, hay todo un tema con las parejas, el hogar y el cuidado, o más bien dicho, con el descuidado o abandono de los hijos. Todo este tema yo no voy a entrar ahora, lo vemos en cursos, talleres, ejemplos, ha salido por ahí este tema. Esto es un paréntesis nada más en el video, pero sí lo menciono. El descuidado, decía, de los hijos y todo este tipo de vivencias de ese árbol. De hecho, ella fue bastante huérfana en ese sentido. Vivencias que uno, al ver un Saturno en la casa 4 y más aún en Escorpio, va comprendiendo que hay allí un trabajo que hacer más tarde en la vida. Va a haber algo que hacer más tarde en la vida. Eso me indica también como una clave para una adecuada maduración de lo que representa ese Sol en Géminis. Bueno, ahora sí, después de este paréntesis, volviendo al tema del video, vamos a decir que aquí el hecho es que finalmente toda la conmoción, la adoración, la atracción que causaba Marilyn era más bien por la imagen que las personas veían en la pantalla, por el personaje, y no tanto por la persona real detrás de esa imagen estereotípica e icónica. Fijémonos al respecto en otra frase que se le atribuye, que dice algo así como, cito, la gente tenía la costumbre de mirarme como si fuese una especie de espejo en vez de una persona. No me veían a mí, sino sus propios pensamientos lascivos, y luego se limpiaban las conciencias diciendo que yo era la lasciva. Esta es una frase que se le atribuye a Marilyn Monroe. Entonces, a lo que voy con esto es que es como si el ícono, el arquetipo, de alguna manera la hubiese tomado y ya no la soltaba fácilmente a los ojos de la mente colectiva. Cosa que perdura más o menos hasta hoy. O sea, todos conocemos a Marilyn por los motivos que mencionaba al principio de este ejemplo. Es como si hubiese quedado atrapada en su propia imagen, en su propio personaje, por el que alcanzó la fama y del que no consiguió desligarse, por más que hubiese tratado, porque ella sí trató de ir a otras cosas, pero sin embargo ese personaje fue el que perduró. Y todo, aun cuando su vida personal fuese una historia completamente diferente, no importa, pasó igual. De hecho, también de ella se dice que en un momento declaró lo siguiente, y cito nuevamente, dijo que pertenezco solo al público y al mundo, no porque tenga talento o sea guapa, sino porque nunca he pertenecido a nadie. Fin de cita. Esto lo dijo ella. Entonces, fíjense cómo en esta frase podemos captar esta noción de perderse en algo más grande, que comentábamos hace un rato, a propósito de Neptuno. Aquí fundamentalmente a raíz de una fuerte conflictiva de abandono, de no ser vista. Por eso hablaba, Neptuno puede a veces estar muy implicado en este tipo de dinámicas cuando uno no tiene claro la motivación real o lo que hay detrás de sus conductas. O sea, mucha de esta no pertenencia y de pertenecer al público y todo esto, en el fondo esconde todos estos conflictos de desvalorización, de no haber sido vista y todo este tipo de cosas. Que se jugaban cosas muy fuertes en su psique, también en esta dinámica, que son las que justamente en un momento de la vida Marilyn trató de abordar. Recordemos que ella también tuvo varios años yendo a psicoanálisis y todo este tipo de cosas, y cuando estuvo en el Actors Studio, también se le pidió que entrara en este tipo de cosas, cosa que para un Saturno en casa 4, en Escorpio, no es nada fácil, es todo un desafío. Pero bueno, a lo que voy es a que se vea esta dinámica de quedar un poco entrampada en el juego del personaje, y que la mente colectiva proyecta todas sus cosas en ese personaje, proyecta en el icono, y a la persona a veces trata de zafar un poco del icono y se le hace difícil o no lo logra, a los ojos de la mente colectiva y a la vez también ante sus propios ojos. Espero que se entienda este ejemplo y veamos ahora otro más.
Veamos el caso de la actriz Sigourney Weaver, con una carta neptuniana. Si la ponemos en pantalla, ahí tenemos ese Sol Neptuno en la casa 6. Ahora bien, si yo te nombro a esta actriz y a ti te gusta el cine más popular, más mainstream, y eres conocedor dentro de ese ámbito, ¿cuál va a ser la primera imagen que se te viene a la mente cuando yo te digo Sigourney Weaver? La de Alice Hunt en La Aldea, ¿verdad? No, esa no. Por supuesto que va a ser la teniente Ellen Ripley, su personaje de la saga Alien, que es su rol más famoso, al punto que pareciese que en el imaginario colectivo ya no es más Sigourney, sino Ripley, quien aparece cada vez que está en pantalla. Este personaje además fue totalmente icónico en el cine popular de los años 80. La primera Alien es del 79. Marcó mucha influencia y permaneció en la mirada colectiva como una suerte de ícono, de arquetipo de mujer fuerte, con carácter, capaz de tomar las riendas en una situación rodeada de hombres, en una época en que el cine popular esto no era demasiado común, ya que a menudo ese papel en una película de ciencia ficción lo desempeñaba un hombre. Fijémonos entonces cómo esta actriz quedó indisolublemente ligada a ese papel en la mente colectiva, al punto que los personajes de otras películas en las que participó parece que palidecieran un poco al lado de la teniente Ripley de la saga Alien. De hecho, confieso que de niño yo soy bastante fanático de las primeras dos películas de esta saga y cuando veía a Sigourney Weaver en otra película yo decía, oh, ahí está Ripley. Justamente, no decía, ahí está la actriz, decía, ahí es Ripley la que está. Bueno, a eso es a lo que me refiero con esta dinámica de que a veces ocurre que la persona pareciese que quedara como tomada por el icono, por los arquetipos y reflejara eso en la pantalla colectiva, en la pantalla del ambiente donde se mueve, que en el caso de un famoso, claro, esto es bastante grande. Y para continuar desmitificando a ciertos aspectos de lo relacionado con Neptuno, otra faceta del desequilibrio neptuniano tiene que ver con el mesianismo. Esta tendencia de la persona de alimentar una percepción distorsionada de sí misma, donde se empieza a considerar a ella misma un individuo al servicio de un bien o de un orden mayor. Se autodenomina alguien al servicio de la humanidad, por ejemplo, y se ubica en un papel que nadie le ha asignado, jugando con esa idea y ese convencimiento. Un ejemplo recién salido del horno de estos es un personaje cuyo nombre aparece en la carta natal, que estamos viendo en pantalla y que no voy a mencionar por temas de censura, que está corriendo como la pólvora en estos sitios, y que tiene apellido Puertas, que es parte, esta persona, de un linaje de eugenistas, siendo su padre, de hecho, parte activa de una conocida agrupación dedicada a esto, que cambió de nombre después. Y que esta persona quiere reducir la población mundial, y lo ha dicho abiertamente, entre otros proyectos. Para lo cual ha invertido sus recursos en comprar, entre comillas, ciencia que le siga el juego, comprar medios de comunicación para censurar y controlar la narrativa, y financiar además instituciones relacionadas con la salud para controlarlas y promocionar productos, como por ejemplo los que no voy a mencionar, pero que se ponen en una de las extremidades, ustedes saben, con estos fines. Todo a la vez que se cultiva una imagen que confunde al incauto y que va de filantrópica detrás de su fundación y este tipo de cosas. Bueno, algo típico de Neptuno, esto de las imágenes poco claras, confusas o nebulosas, ya que se muestra a través de esta mencionada fachada filantrópica, detrás de la cual, si tú no investigas más a fondo, no se ve bien qué hay. Y hoy sí sabemos que hay una agenda de control que nada tiene que ver con el bien colectivo y con el bienestar de la humanidad, y que pretende instalar un sistema basado en... Y bueno, si desde 2020 tienes los ojos abiertos a lo que está ocurriendo y has hecho tu investigación más allá de la censura y de la propaganda de los medios de desinformación, como la prensa, por ejemplo, sabrás perfectamente de lo que aquí estoy hablando y que no tiene nada que ver con teorías, sino con hechos que son verificables. Así es que, bien, dicho esto, espero que este ejemplo reciente, como decía, recién salidito del horno, nos ayude a desmitificar lo neptuniano y así ir más a fondo en observar y estudiar sus múltiples facetas y todas las caras que puede tomar este escurridizo planeta a través de cómo lo vamos llevando nosotros acá en el lado 3D humano. Bueno,
notemos que aquí hemos revisado bastante la parte anecdótica del asunto y no hemos ido todavía a capas más profundas, en las que buscamos poner en contexto esta información y aterrizar ese contexto en la vida del consultante o del caso que estemos revisando, por ejemplo. Porque esa síntesis es la que nos va a hacer sentido. Si a un consultante le decimos, Neptuno es el principio recordatorio de la unidad detrás de la separación, quizás eso no le va a decir nada. Pero si en cambio exploramos y trabajamos su patrón poco conveniente de darlo todo, sacrificarse en pos de la pareja, que puede estarnos mostrando este Neptuno en casa 7, ahí ya le va haciendo sentido, ahí ya vamos aterrizando. O otro ejemplo, ¿sí? Ante una persona que nos consulta por dudas vocacionales, laborales, y a esta persona le hacemos notar que con el Neptuno que está en su casa 9, allí tiene un recurso valioso en la intuición, en la sensación no racional a la hora de decir qué rumbo sigo en mi vida. Entonces ahí ya vamos entrando en contexto y le va haciendo sentido. Más aún si le comentamos que necesita pulir este recurso y vamos viendo formas de hacerlo. Por ejemplo, ya que con un Neptuno allí, a veces conviene moverse y el camino aparecerá, en vez de esperar que aparezca para moverme. Entonces ya con esto vamos aterrizando las cosas. Si alguien no comprendió eso que dije, pues claro, con un Neptuno en la casa 9 es una casa de abrir caminos, es una casa donde es como mi GPS, donde está el rumbo que sigo, lo que me hace sentido, la creencia, las verdades que yo también voy siguiendo, construyendo, caminando. Entonces, con un Neptuno allí, muchas veces puede ser que se vaya haciendo camino al andar. Que nosotros tenemos la tendencia muy mecánica de esperar ver el camino para movernos. En cambio, a veces con un Neptuno, en la casa donde está, a veces uno tiene que moverse para para que el camino vaya apareciendo mágicamente, si ustedes quieren, por decirlo de algún modo. Entonces, bueno, cuando uno trabaja estas cosas, pero las baja a tierra, las ve en el caso concreto, preciso, y vemos las formas de trabajarlas, ahí esto ya se va aterrizando. Este es el cable a tierra que les mencionaba. Neptuno hay que de alguna manera tratar de bajarlo a tierra. Con el resto de la carta o nosotros en nuestra gestión también ver qué recursos tenemos allí en la carta para trabajarlos y poder generar este cable a tierra con esta conexión con lo neptuniano, para que justamente no entremos en estas dinámicas de confusión, sacrificio, idealización, demonización, fantasía, no la fantasía artística constructiva, sino que la fantasía, digamos, del pedo mental, llamémosle así, de no estar calibrando las cosas claramente y otras dinámicas. Entonces, dicho eso, la astrología hay que aterrizarla justamente para trabajar con gente, porque la gente, la mayoría te va a consultar por problemas y preguntas reales, problemas concretos. Y una consulta de carta natal es muy adecuada para revisar configuraciones y diseños de nuestro proyecto de vida, pero siempre poniéndolos en el contexto del consultante. Así es que bien, de más está decir que todas estas cosas las vamos revisando muy a fondo en el curso de astrología, en los diferentes niveles de este curso, que aprovecho de comentarles que es un curso bastante único en su tipo, ya que en el segundo nivel vemos los fundamentos de la decodificación biológica y de la psicogenealogía, todo aplicado a lo astrológico, en el estudio de casos concretos y de la experiencia también terapéutica al respecto. El curso va a iniciar los niveles 1 y 2 en marzo de 2023, el nivel 2 es para quienes ya tengan conocimientos básicos, el nivel 1 se parte de cero, y de forma tanto online como presencial. Así que si buscas un curso serio y que vaya a fondo, entonces este curso puede ser para ti. Y bueno, en las redes puedes obtener más información, están abajo en la descripción del video. Dicho lo anterior, te agradezco por tu presencia y te mando un gran abrazo. Nos vemos a la próxima. Chao, chao.